Buenos días. Y antes de continuar, quiero recordarles que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need simultaneous interpretation. Buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. At this new webinar at Chilena del Pacífico. Fundación y también moderadora de la actividad de hoy. Nos alegra mucho el interés que generan nuestras actividades, las que realizamos con el objetivo de aportar the interest generated for our activities, which we carry out with the objective of contributing to the debate and broadening of issues that we consider relevant for the future of our country in the context of its relationship in the projection with the Asia-Pacific region. The purpose. Quien siempre tiene la generosidad de participar por nosotros y comentar algunas de las ponencias si se da la oportunidad. La actividad de hoy tiene por objetivo ahondar en la fuerza transformadora que tiene la inserción de las pymes en las dinámicas exportadoras, en el contexto de los cambios globales y locales de los que ha sido objeto la economía mundial en el transcurso de los últimos años y con la vasta red de acuerdos comerciales de distinto tipo con los que cuenta nuestro país, fruto de décadas de esfuerzos con mirada estratégica en la apertura comercial. De acuerdo al estudio Radiografía de la realidad de las pymes exportadoras, elaborado por ProChile y publicado a comienzos del año pasado, en términos de los montos totales exportados por concepto de bienes, este grupo representa un 4%, lo que genera cerca de 64.000 puestos de trabajo. Sin embargo, su desempeño en el comercio internacional, según ese mismo documento, aún es limitado y hay espacio para aumentar su participación precisamente por la enorme apertura comercial protagonizada por nuestro país. Nos satisface ver que en alguna medida eso es precisamente lo que está ocurriendo, toda vez que entre enero y octubre del 2022 las exportaciones efectuadas por pymes presentaron un crecimiento del 43% con respecto a igual periodo del año anterior, con envíos totales avaluados en alrededor de 1.853 millones de dólares. Con todo, hay consenso en que esto permanece como uno de los grandes desafíos de nuestra política comercial durante los próximos años. Para profundizar en esta materia es que hemos invitado hoy a un panel de absoluto lujo nacional e internacional que procedo a presentar. Voy a partir por el ministro Nicolás Grau, quien es el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile. El ministro Grau es doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania y magíster en Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Hasta febrero del año 2022 fue profesor de Economía en la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Conflicto y Cohesión COES. También fue presidente de la FECH en el 2006. Después voy a presentar a don Ignacio Fernández, quien es el director general de ProChile, la agencia del Estado a cargo de la promoción de exportaciones. Ignacio tiene más de 25 años. The export promotion. Ignacio has more than 25 years of experience in the area. He was a lawyer. De Relaciones Económicas Internacionales, conocida como SUBREI, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jefe de la Unidad Internacional del Departamento Jurídico de la Dirección Económica de la misma subsecretaría, agregado comercial de ProChile en Colombia y el Reino Unido y subdirector nacional de ProChile. Es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho en Política Internacional de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Después tenemos a Verónica Contreras, quien es la presidenta nacional desde octubre del año pasado de la Confederación Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida como CONAPYME, que es la entidad multigremial que reúne a 7 entidades representativas. Small and medium-sized enterprises, which is a multi-union entity that brings together 7 entities representing smaller companies in Chile. And with this, También ella es una orgullosa puntarenense y preside también la Confederación Nacional de Transporte Escolar, CONFENTETUCH, desde hace 20 años. Y por último, pero no por Aaron Sider es el líder del grupo de trabajo de pymes del Foro de Cooperación Económica de la SME Working Group and Director of Trade and Economic Analysis in the Office of the Chief Economist for Global Affairs Canada. Experiencia en investigaciones económicas
y como asesor en políticas relacionadas con el comercio internacional, acuerdos comerciales, cadena de suministro e internacionalización de pymes. Ha trabajado extensamente con el Servicio de Comisionados de Comercio de Canadá en el desarrollo de estrategias para ayudar a las pymes a tener éxito a nivel internacional. Nada más pertinente para tener a Aaron en este tremendo webinar que estamos organizando para apoyar la internacionalización de las pymes. Habiendo dicho esto, Aaron, I will give you the floor so you can start your presentation if you want. Great, thank you very Genial, much. muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Ahora voy a probar la tecnología y ver si puedo compartir pantalla. Espero que alguien me pueda decir que está todo bien. Sí, adelante, está bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias por invitarme hoy. Este es un tema que es muy cercano a mí. Como se mencionó, no solamente trabajo en el apoyo de comercio y asuntos internacionales, también soy jefe del grupo de pymes en la APEC y uno de los temas importantes que vemos es cómo las pymes pueden involucrarse en comercio exterior y comercio internacional. Voy a comenzar al inicio porque creo que es muy importante reiterar de por qué debería preocuparnos esto. Espero que todos conozcan esto. Creo que es importante destacar de por qué debería importarnos. En esencia, el comercio es bueno para los negocios que participan en él. La evidencia apoya que los negocios que participan en comercio son más productivos, son más innovadores y están más diversificados en temas de clientes. Es bueno para la economía y también para las MIPYMES, las micro y pequeñas y medianas empresas son más del 98% de los negocios a través de la región APEC. Es decir, cómo mejoran estos negocios, contribuye al crecimiento económico y también aumenta el crecimiento en las economías locales porque están en esa geografía local. También es importante notar que las pymes son aquellas que son de mujeres dueñas de negocios, indígenas, dueños de negocios, y esto también es importante para apoyar ambos sectores y también es bueno para los trabajadores y consumidores. Los negocios que exportan más pagan mejor y esto beneficia a los consumidores con mejores productos a menores precios. Pero también tenemos que notar que la exportación y la participación en comercio es difícil. Estos negocios están compitiendo en ambientes que no conocen bien, en distintas culturas, distintos marcos legales. Tienen que encontrar nuevos clientes y proveedores y también tienen que abordar los desafíos del comercio internacional, temas de aduanas. Entonces, el comercio es difícil y es especialmente difícil para los pequeños negocios. Sabemos que las MIPYMES le faltan estos recursos para el comercio internacional. Esto puede significar que carecen los recursos especializados, que les puede faltar dinero, no necesariamente tienen el dinero para invertir en esto, no necesariamente tienen los recursos para participar en el comercio internacional y por supuesto a muchos pequeños negocios, el dueño es el tomador de decisiones y no pueden ser expertos en todos los temas. No voy a entrar en esto en detalle, pero sabemos que en el ambiente internacional actual es especialmente difícil y que la tasa de cambio tecnológico es cada vez más rápida y también es otro desafío para las MIPYMES. Ahora, si vemos algunas estadísticas, estas son estadísticas de APEC. Es un informe basado en unos años anteriores, como las MIPYMES participan en comercio. Y el hallazgo principal es que en cada economía APEC, casi cada negocio que participa en comercio es pequeño.
Es decir, que la gran mayoría, más del 90% de los negocios que participan en comercio son negocios pequeños, pero en valor son una pequeña proporción del valor total. Este informe es de unos años atrás. Las cifras específicas quizás sean un poco distintas hoy en día, pero pueden ver dónde está Chile en esta división. Y esto es un desafío donde las grandes empresas juegan un rol enorme en la economía y en el comercio internacional. Pero es el caso así para la gran mayoría de los países. Así que, ¿qué conocemos como mejores prácticas y sistemas de apoyo? Una cosa es que es difícil encontrar información, como se notó, las MIPYMES le faltan los recursos y los dueños de negocios siempre sienten la presión en tener el negocio funcionando bien y muchas veces les es difícil encontrar la información. El comercio y tener el financiamiento para expandirse puede ser difícil. Hay muchas barreras. Los acuerdos comerciales pueden ayudar a mitigar estas barreras y para ahorrar tiempo me gustaría anotar que hay los otros dos elementos son más del lado nacional de tener el apoyo económico nacional. Ahora, anteriormente estaba hablando como presidente del grupo de las MIPYMES de APEC, pero ahora quiero hablar de mi experiencia personal del trabajo que hemos hecho en Canadá. Este es un ejemplo del acuerdo de libre comercio de Canadá con Europa. Lo hemos estudiado bastante y encontramos que entre 60 y 65% del comercio entre Canadá y Europa utiliza el acuerdo comercial y queremos entender muy bien por qué sucede eso. Tenemos un nuevo informe de la perspectiva canadiense de el Tratado de Libre Comercio y vemos entre Canadá y Chile es una alta tasa de utilización del acuerdo de libre comercio. Utilicé Europa para que se tenga el contexto. La tasa es bastante alta, pero hay mucho más para mejorar. Lo que hemos hecho también es ver cuáles son las barreras que nos dicen las pymes que tienen en utilizar los acuerdos comerciales. Este gráfico muestra el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, pero lo hemos estudiado en otros acuerdos que tiene Canadá. Lo que podemos ver es que la información es un elemento clave. Las pymes dicen que no entienden el proceso, que no saben cómo tomar ventaja del comercio, que no encuentran las tarifas correctas. Así que nosotros tomamos y hacemos todo el esfuerzo para que esa información esté disponible. Otro elemento, por supuesto, es que la pyme ve poca ventaja y a veces la tarifa puede ser muy baja para cierto sector y no ver la ventaja. Siguiente en la lista son los requerimientos y requisitos. Por supuesto, como con cualquier acuerdo hay que cumplir con los requisitos y los siguientes dos están relacionados a las dificultades encontradas en el acuerdo. Esto es los niveles de detalles que encuentran muy complicados. A veces encuentran los documentos muy complicados. Ahora sí puedo resumir y podemos tomar preguntas después, pero en términos generales, el tener la participación de mi pyme en el comercio puede reportar importantes beneficios económicos. Deberíamos todos participar en eso, pero sabemos que es difícil hacer y hay pocas, relativamente pocas MIPYMES que lo hacen. Las pymes carecen de los recursos necesarios y como los acuerdos comerciales bilaterales y regionales no se utilizan plenamente, las pymes y MIPYMES no los aprovechan. Tenemos que enfocar de cómo se puede abordar esto y cómo el gobierno y asociaciones gremiales pueden abordar las brechas de información. Así que ya dicho eso, le agradezco su tiempo y voy a parar la presentación aquí.
Muchas gracias, Aaron, por su presentación y por darnos una imagen general de qué es lo que sucede a nivel general y podemos analizar que es un tema muy común aquí. Está hablando de las MIPYMES en Canadá y las pymes en Canadá, pero esto también se aplica a nuestras ciudades también y estoy seguro que para todas las economías APEC se aplica lo mismo. Ahora le vamos a dar la palabra. Ignacio, el director de PROChile. Ignacio, por favor, tienes la palabra, te vamos a pasar la presentación inmediatamente. Muchas gracias, Loreto, y a la Fundación por la invitación y es un honor estar con los panelistas, con el ministro, con Verónica, con Aaron, que es muy interesante la presentación que acabo de ver. Y de hecho hay varios temas que después me gustaría comentar, sobre todo de esta encuesta que hicieron relacionada con la utilización de los tratados de libre comercio por parte de las empresas canadienses. Avísame, voy a rellenar mientras tanto, tú me avisas cuando esté la presentación. Ahí está, perfecto, extraordinario. Voy a hacer una presentación corta y para que después podamos un poco conversar de esto, ¿no? Con los distintos panelistas y con las personas que quieran preguntar. Lo que queremos contar en esta presentación es cómo nosotros como PROChile vemos la participación de las pymes en el comercio internacional. Si quieren seguir con la siguiente, por favor. Solo una nota muy preliminar sobre la importancia del comercio internacional, que ya lo dijo Aaron en su presentación. El comercio internacional es muy relevante, obviamente en el caso de Chile más relevante todavía porque somos un país que dependemos del comercio internacional y hoy día es prácticamente el 75% del PIB y representa más de 880.000 empresas y más de 4 millones de empleos. Si uno mira solamente las exportaciones, no las importaciones y exportaciones, sino solo las exportaciones, representa alrededor del 36% del PIB y tiene que ver con alrededor de más de 1 millón de empleos. Y si uno hace un doble clic solo en las pymes exportadoras, también tiene un potencial enorme de potenciar la economía. Son alrededor de 50.000 empleos y casi 2.000 millones de dólares en envíos, ¿no? La siguiente. Y aquí para contar un poco cómo vemos la representatividad de las pymes en el comercio internacional y muy de acuerdo con lo que mostraba Aaron en su presentación. Si uno se fija, hoy día en Chile, por lo menos con los datos del 2022, el 42% de los exportadores, de las empresas que exportan, son empresas pymes, el 42%. Sin embargo, si uno eso lo compara con el valor de lo exportado, muy en la línea con lo que decía la presentación anterior, hoy día es menos del 4%, son 3,7%, bueno, Aaron mostraba que era 2%, hemos mejorado, pero todavía si uno mira en la gráfica que mostraba Aaron, está muy por debajo del promedio de APEC. Eso quiere decir que en términos del monto exportado, las pymes todavía tienen un umbral bastante por avanzar. Y ahí nosotros como institución, como PROChile, estamos empeñados en tratar de ayudar a que ese porcentaje vaya creciendo lo más posible durante este periodo, ¿no? Porque es importante señalar que son el 42% de las exportadoras. También es interesante ver que el 46% de las pymes exporta solo a un mercado, ¿no? Y nosotros como PROChile estamos empeñados, ojalá, en poder diversificar las exportaciones, no solo en términos de los mercados, sino también de los bienes y productos que se exportan. En general, aquellas pymes que trabajan con PROChile exportan a muchos más mercados que aquellas que no lo hacen. Y bueno, aquí no estoy diciendo una realidad que todos conozcamos, pero la región metropolitana obviamente acapara el mayor número de pymes. Y es interesante también señalar que del total de empresas que han exportado en los últimos años, hay un grupo bastante grande, que son alrededor de 2.600, que tienen exportaciones intermitentes, ¿no? Que exportan, hacen exportaciones spot y no siguen exportando, no tienen continuidad. Y el 42% de esas empresas son pymes. Y ahí tenemos un trabajo que hacer, saber exactamente por qué las pymes tienen menos continuidad en sus exportaciones. Probablemente mucho de esto tiene que ver con lo que contaba Aaron, con el tema de falta de capacidad financiera, falta de capacidad en términos de que el dueño de la pyme probablemente no pueda hacer de todo y ahí le falta tiempo para poder dedicarse al comercio internacional. Hay distintas razones que queremos averiguar, pero sobre todo queremos trabajar muy de la mano con las pymes para saber qué les está pasando y cómo podemos ayudarlas a que tengan exportaciones continuas.
Y finalmente, nosotros también tenemos un trabajo que hacer como institución, porque del total de las pymes exportadoras, el 44% son beneficiarios de ProChile, y ahí queremos salir a buscar el resto de las 56% que no son de las pymes exportadoras, que no trabajan con nosotros o no están trabajando todavía con nosotros, y poder contarles de los beneficios que significa trabajar por ProChile, cómo las apoyamos, y sobre todo lo importante que es en términos de que en general aquellas empresas que trabajan con nosotros se aprovechan de nuestras oficinas en el mundo, que son más de 50, y pueden efectivamente diversificar sus exportaciones en términos de los mercados que llegan y los productos y servicios que ofrecen. La siguiente, por favor. Acá contarles un poco muy a grandes rasgos lo que estamos pensando como pilares para este periodo entre el 2023 y el 2025. Obviamente, como se los comentaba, las pymes tienen un elemento muy importante y vamos a poner un acento importante en potenciar las exportaciones de las pymes. Dado que estamos potenciando las exportaciones de las pymes, Latinoamérica juega un rol muy importante. El 65% de las pymes exportadoras exporta a Latinoamérica, por tanto tenemos que tener poner cierto acento en la región. Y también vamos a poner mucho acento en aquellas pymes que están proveyéndoles bienes y servicios como proveedores a grandes clústeres exportadores, a todo lo que tiene que ver con la exportación de la forestal, con la exportación de la piscicultura, sin duda con la exportación minera, la agroindustria. Son grandes exportaciones, grandes players internacionales, mundiales, que están acá en Chile, y hay muchas pymes que le proveen distintos bienes y servicios a aquellos grandes players, y queremos salir a buscarlas, saber, ya tenemos un catastro de esta, pero queremos tener un catastro todavía más grande, y saber si aquella pyme que le entrega, qué sé yo, el packaging a los exportadores de cereza para que puedan exportar cereza y llegar a Chile, por ejemplo, o aquella pyme que le entrega los servicios de riego tecnificado a los agricultores para que puedan después vender sus productos, ¿por qué aquellas pymes no pueden también hacer esos mismos procesos con otros países, con Perú, con Colombia y con otros países en el mundo? Queremos salir a buscar esas pymes que le proveen servicios y bienes a aquellos grandes exportadores chilenos y mirar cómo las podemos apoyar para que ellas mismas empiecen a exportar. La siguiente, por favor. Y finalmente, para ir cerrando y para que después podamos abrir la conversación, les quiero contar un poco cuáles son los servicios y herramientas que ProChile provee a las pymes para que puedan integrarse a esta gran masa de comercio internacional que lo está esperando, digamos. Tenemos programas relacionados, obviamente, con género, con la mujer como exportadora. Estamos trabajando mucho con aquellas empresas lideradas por mujeres que están enfrentando el comercio exterior. De hecho, ahora estamos llevando una misión a México y más del 30% de las empresas que estamos llevando a México son lideradas por mujeres. Lo mismo con el pueblo originario. Estamos trabajando en otros programas como Go Global, ProChile a tu medida. Tenemos también muchos servicios y diferenciados en términos de la capacidad o el potencial exportador que tienen las empresas. Las capacitamos desde el comienzo, después tenemos algunos coaching más específicos, pero en general aquellas empresas que están exportando o tienen capacidad exportadora, nosotros las ayudamos en las distintas etapas de su proceso. No quiero cansarlos con detalles, pero también tenemos los concursos empresariales, sectoriales, las marcas sectoriales, y sin duda también ferias internacionales, campañas de marketing y comunicacionales, y encuentros de negocio, tal cual como el que vamos a tener ahora. Yo me voy yendo hoy día a México y estamos iniciando el encuentro de negocios con México, donde van a participar más de 40 empresas chilenas, y van a juntarse con alrededor de 100 empresas mexicanas, van a generar alrededor de 300 reuniones de negocio. Ese tipo de encuentros los estamos organizando muy periódicamente y queremos que las pymes que tengan capacidad para exportar o estén exportando se puedan unir a estos esfuerzos de manera que puedan abrir mercado. Con eso me quedo por el momento y agradezco el tiempo y abierto a preguntas o a comentarios. Perdón, y esto último se me quedaba, un poco los logros esperados que tenemos. Estamos esperando subir alrededor de 200 pymes a los registros de ProChile, de aquellas 1.400 pymes exportadoras. Queremos aumentar en 200. Queremos trabajar, obviamente, con los exportadores que todavía son discontinuos, de manera a hacerlos continuos, que estamos pensando, ojalá, obtener en este periodo alrededor de 400 exportadores continuos, de los que todavía son incipientes, y por supuesto diversificar el mercado, diversificar productos, tal como es. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio, por esta súper interesante presentación.
Hay muchas pymes que se han sumado ahora a este webinar, así que para ellas va a ser muy interesante conocer primero el diagnóstico y después también conocer las herramientas que están proveyendo ustedes y cuáles son sus desafíos y ser parte de esos desafíos. Sería súper útil aprovechar, Ignacio, si pueden ponernos un email de contacto aquí en el chat o donde sea, para aquellos que quisieran acercarse a ProChile y que no saben cómo hacerlo, sobre todo las pymes que están más desconectadas, de repente es muy interesante darle esa opción a través de este webinar. Encantado, se los voy a meter ahí, se los voy a poner en el chat. Súper, muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Verónica, el ministro, por si acaso, para todos, no crean que lo hemos dejado al final porque hemos querido nosotros, sino que él pidió ser el último ponente, así que le damos la palabra ahora a Verónica Contreras para que por favor hagas una presentación o comentes un poco cuál es la situación en relación a lo que has escuchado ya ahora, la relación de las pymes que son parte de tu gremio y cuáles crees que sean los desafíos o cuáles son los escollos con los cuales se topan para poder tener siquiera la posibilidad de pensar en exportar. Mira, bueno, muchas gracias por la oportunidad en realidad de representar al mundo PYME, al menos de los que conforman nuestra organización. Nosotros no tenemos gremios que exporten, pero sí uno tiene relación de repente con las bases cuando uno visita, y a mí me alegró mucho escuchar lo que decía Ignacio respecto del proyecto que tienen, de que aquel pequeño agricultor que cultiva sus cerezas pueda ser él el exportador y no que tenga que ser quien se las pase a otro. La otra vez, en una visita a Osorno, me decía fuimos donde un caballero que estaba en el campo y él decía su preocupación porque los jóvenes ya no quieren estudiar cosas relacionadas, o sea, no quieren seguir en el campo. Y ellos quieren ir a estudiar otras cosas, se van a la ciudad. Entonces decía, ¿en qué vamos a terminar nosotros los agricultores que somos pequeños? ¿Cuál va a ser nuestro mundo para más adelante? Y uno ve en esto como una oportunidad de que si ellos pudieran tener cercanía con ProChile, por ejemplo, se les pudiera abrir un nuevo campo de pensar, no solamente es para una producción aquí, en sus zonas, sino que puedan llegar a algo tan grande como sea exportar, y quizás sus hijos se incentivarían con el hecho de que pueden estudiar algo relacionado con el mercado y no que va a tener que ser un agricultor forzosamente. Ahora, a mí me gustaría mucho que nosotros pudiésemos tener un contacto con Ignacio, con ProChile, quizás primero con nuestra gente aquí en el área metropolitana y después poderlo abrir a las regiones. Nosotros tenemos organizaciones en todo Chile, y porque cuando uno baja a las bases, hay harta realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el comercio detallista, que si bien muchos de esos son comerciantes de local establecido, también hay gente que hace manualidades y que hace cosas y que las vende, por ejemplo, en su local, y puede tener acceso a algo más. El camionero no creo que exporte nada más allá que su trabajo. Tenemos taxis, colectivos, transporte escolar. Está Fechipan, que es la gente del parque. Ellos están haciendo muchas cosas internacionales ahora en todo caso, pero no sé si irán a exportar, que puedan exportar, pero sí ellos están haciendo un trabajo bien grande con organizaciones de panaderos a nivel internacional, y en realidad que uno siente que nunca hay barreras, que siempre se puede avanzar un poco más en el rubro que tienen. Y está metal mecánica, que quizás ellos pudiesen pensar que pudieran como exportar algo, pero yo insisto en el tema de cómo uno puede llegar a otro nivel de gente que quizás no es como el globo que la tiene dentro, sino que conocer un poquito hacia las bases lo que ellos hacen. El hecho de que uno tenga presencia en todo el territorio ayuda también a poder conocer las zonas rurales, porque muchos de nuestros asociados también viven en zonas rurales donde tienen su pequeño terreno, donde pueden hacer algo. Y sí, a mí me gustaría actualizar o consultar tal vez por qué uno siente al ver las cifras como que han ido bajando las exportaciones de pymes, si bien hay algunos que yo leía que algunos son exportadores y no saben que exportan, porque le dan como tan poco sentido es tan poco lo que exportan que ellos casi no se sienten exportadores, y en las encuestas sí ellos están considerados, su número aumenta a la cantidad de exportadores, y como que del 2017 en adelante fue bajando la cantidad de exportadores pymes.
¿Será porque ellos, en realidad, como decías delante, no tienen una continuidad también? Hay muchos que no tienen continuidad, que se preocupan, a lo que le hacen un pedido, se preocupan de hacerlo, exportarlo, y ahí no siguen si no hay otro pedido. Me gustaría saber eso. Y bueno, y nosotros que representamos realmente a los micros, es súper como, a ver, como no angustiante, pero es como triste, desalentador ver las tasas de exportación de los micros, un 0, somos es bien poco lo que las micro exportan, no hablar de las medianas, las grandes ni hablar, porque las grandes tienen las mayores cifras, pero los micro encuentro que es como tan poquito y que ahí quizás se podría hacer un buen trabajo. Yo leí harto de ProChile y me gusta en lo que están, pero me encantaría saber también que las cifras vayan siendo positivas, que vayan subiendo, porque hasta el 2020 como que van en bajada del 2017 al 2020. No sé lo que pasó el 2021, el 2022. Estuve leyendo una encuesta que hizo, un trabajo que hicieron, la quinta encuesta creo que se llama, y me gustó ese trabajo hecho, que es bien específico, que puede abrir en realidad un mundo a las personas. Fíjate que a mí nunca se me hubiera ocurrido meterme en el tema de las exportaciones, para nada. Pero producto de esta invitación empecé como en los pocos tiempos que tengo a tratar de estudiar algo, y me gustaría que la próxima vez que nos encontremos las cifras sean mejores, porque va a implicar que Chile está exportando más, que sus pymes se están moviendo más y que hay mayores oportunidades también para poder crecer. Muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, esta puede ser una gran oportunidad porque efectivamente quizás las micropymes se autoexcluyen o están tan en el modo de sobrevivencia que no ven la posibilidad de crecer más allá de lo que pueden hacer en el día. Pero cuando hay asociaciones gremiales como la que tú representas, se puede hacer un trabajo a lo mejor más organizado y en conjunto con ProChile, y nos parece una gran cosa que a partir de este webinar se abra una oportunidad de trabajo conjunto en la cual se pueda aumentar los números, sobre todo con las micropymes, que es un gran desafío, y seguramente, bueno, Ignacio va a poder, o el ministro va a poder explicar mejor la razón por la cual estas cifras no han aumentado o se redujeron, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Yo creo que hubo muchas pymes que realmente murieron lamentablemente y seguramente recién hoy se están reorganizando. Pero bueno, vamos a dejar eso para la sesión que viene en un ratito más, después de la presentación del ministro Grau. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Invito a la audiencia también a hacer preguntas a través del chat, para que aprovechar muy bien a todos estos panelistas importantes que tenemos hoy, que conocen tanto de esta materia. Le voy a dar ahora la palabra al ministro, por favor, para que haga su presentación, ministro. Perdón, y gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Loreto. Agradezco también a través tuyo a la Fundación por esta invitación, y también, por supuesto, por la posibilidad de interactuar entre estos distintos mundos, que creo que es muy valioso. Valoro mucho lo que señalaba recién Verónica, digamos, buscar mejores articulaciones, sobre todo entre el mundo gremial y las distintas instituciones del Estado encargadas de promover la exportación. Yo creo que puede ser por desconocimiento o por distintas razones, pero creo que algunas políticas públicas desconocen o no valoran suficiente la oportunidad que existe de articulación a través de los gremios, de las pymes. Nosotros, como bien sabe Verónica, somos un ministerio que tenemos una fuerte relación con los gremios. No siempre estamos todos de acuerdo, pero conversamos mucho. Y yo valoro mucho la posibilidad de llegar a las pymes, de entender mejor sus realidades, que dan justamente el conocimiento de los gremios. Y hay una riqueza muy amplia de gremios pymes. Por supuesto, la organización que dirige Verónica es una organización fundamental, protagonista del mundo de las pymes, y hay muchas más, ¿ya? De diversa índole, en fin. Así que creo que hay una tarea que debemos tomar con más ahínco desde el sector público, de articularnos con los gremios para justamente impulsar ciertas políticas en el mundo de las pymes. Quiero hacer 5 puntos
algunos de ellos los tenía preparados y otros en cambio me surgieron a partir de las presentaciones. Esa era mi idea en parte de poder ir al final. A ver, primero, efectivamente Chile, dentro de sus distintos desafíos más estructurales que tiene como economía, una de ellas tiene que ver con nuestra exportación, ¿no es cierto? Chile es un país que exporta bastante, está abierto al mundo, esas son cuestiones muy, muy positivas, pero también es cierto que llevamos un par de décadas con cierto estancamiento de la diversificación de nuestros productos exportados. En algún momento fuimos capaces como país de ir agregando nuevos productos, y lo que muchas veces pasa por agregar nuevos actores y también empresas de menor tamaño, y en algún momento eso se detuvo. Entonces debemos hacer un mayor esfuerzo por encontrar nuevos productos, encontrar nuevas oportunidades, articularse con las empresas de menor tamaño y también con las empresas de mayor tamaño en ese esfuerzo. Entonces hay un primer desafío de diversificar. Las cifras que mostraba Aaron, yo creo que son bastante preocupantes, ¿no es cierto? Por supuesto, las pymes tienen un rol no mayor o no protagonista, digamos, en la exportación en general en los países, pero estamos bien lejos de los otros países de la PEC. Así que no hay que, o sea, es una situación difícil, pero no lo estamos haciendo bien, digamos, o sea, no tenemos que acercarnos a la realidad de otros países, así que tomo ese dato como otro desafío relevante. Es decir, en términos de la exportación tenemos el desafío de diversificar por un lado, sumar nuevos productos y al mismo tiempo acercarnos ojalá a los valores de participación en las ventas de exportación de pymes a los valores de los otros países de la PEC. Ahí, por supuesto, ese es parte de un desafío más general que tiene que ver con cómo podemos apoyar a las pymes para que accedan a más mercados, que es un problema fundamental. Los dos problemas estructurales de las pymes, a mi juicio, son liquidez y acceso a mercado. Y nosotros como gobierno estamos empujando política en este sentido. Por ejemplo, estamos aumentando mucho lo que compra el Estado, las compras públicas a las pymes, lo que les va a dar harto acceso a mercado. Es una ley que se está discutiendo ahora y que a propósito de un compromiso con gremios pymes decidimos darle discusión inmediata para apurarlo. Y estamos empezando a discutir ahora la nueva ley de pago a 30 días, que debiera ayudar a la liquidez. Pero el mundo de la exportación, por supuesto, que es parte de ese desafío de dar un mayor acceso a mercado. El segundo punto que quería resaltar es un desafío que tenemos en Chile y que allí la falta de participación en la exportación es causa y consecuencia de esto, y tiene que ver con la desigualdad y heterogeneidad productiva que tenemos en el país. Cuando uno ve las diferencias de productividad entre empresas de menor tamaño y empresas grandes en Chile, también es más grande de lo que se ve en otros países. ¿Por qué digo que es causa y consecuencia? Porque, como bien se decía en algunas de las presentaciones, cuando las pymes logran proveer servicios o entregar bienes a sectores dinámicos, donde por cierto la exportación es un sector dinámico muy, muy desafiante, eso empuja la productividad, ¿no es cierto? Es una exigencia. Y al mismo tiempo, el hecho de que tengan baja productividad les bloquea la entrada. Entonces, estas dos cosas hay que hacerlas al mismo tiempo. Hay que hacer políticas que le den un mayor acceso a las pymes que están cerca de poder hacerlo, y al mismo tiempo preocuparse de desarrollar políticas que acerquen a las pymes al nivel que se requiere para poder exportar. Y claro, y esto está relacionado con el tercer punto que quería señalar, que bueno, ya lo comenté en parte, que tiene que ver con la relación entre productividad y exportación. Un cuarto punto que me gustaría señalar, que tiene que ver más con el tipo de políticas que nosotros podemos desarrollar. Algunas de ellas las estamos desarrollando y otras creo que hay que darle un mayor énfasis. Justo ayer tuvimos una reunión con Ignacio, así que hablamos de algunos de estos temas. Tiene que ver con cómo logramos que ciertas empresas de menor tamaño, ciertas MIPYMES que proveen servicios a sectores altamente tecnologizados y dinámicos de la economía chilena, pueden a partir de ese proceso terminar exportando estos servicios o exportando estos bienes, ¿cierto? Acá el punto de comparación, a pesar de que no salía, era el otro país que salía mal en los datos de Aaron, pero el punto de comparación que normalmente se hace en Chile es con Australia, cuando uno compara, ¿no es cierto?, la red de proveedores de Australia a la industria minera,
y lo compara con la chilena, uno ve que las industrias mineras en Australia y Chile son bastante parecidos, digamos, las grandes empresas, ambas, o sea, estos dos mundos operan al máximo nivel en la frontera tecnológica, en fin, pero en Australia han logrado que esas empresas que proveen aquellos servicios tengan un rol de exportación mucho más relevante. A mi juicio, y Chile ha tratado en gobiernos anteriores, con muy buenas intenciones, diría yo, y en algunos casos con buenos diseños también, ha tratado de desarrollar ese mundo de proveedores, ¿no es cierto?, para la minería, para que puedan después dar el salto a la exportación, pero de alguna manera no hemos logrado tener los resultados que esperábamos en esa materia. Y yo creo que uno de los temas principales acá tiene que ver con un problema de escala. Algunas de esas pymes debieran articularse, debieran crecer un poco. Tenemos algunas redes de proveedores de grandes mineras y de otros sectores dinámicos que son un número muy grande de pymes, y debiéramos lograr que algunas de ellas se articularan y tuvieran un tamaño mayor, ¿no es cierto?, pudieran crecer un poco y de esa manera tener la escala que les permita lograr una mayor productividad, una mayor eficiencia, y a través de ello poder terminar exportando. Y lo segundo que creo es que tenemos un rol de coordinar mejor las distintas políticas que hace el Estado en esta materia y ponernos efectivamente el foco y el objetivo de aumentar la exportación. Eso es en parte lo que conversamos ayer con Ignacio. Hay políticas que hace Cercotec, por supuesto, hay políticas que hace ProChile. Está todo el trabajo que se hace a propósito de los acuerdos comerciales, que antes de que partiéramos esta presentación, bueno, y también lo comentaba, ¿no es cierto?, el expresidente Frey. Efectivamente, los acuerdos comerciales son una oportunidad en esta materia, y todos ellos tienen espacios de conversación donde participan las pymes. Están los viajes que nosotros hemos impulsado, como también lo han hecho gobiernos anteriores, y hemos llevado pymes hacia afuera, en fin. Pero mi impresión es que todas estas cosas les falta una articulación mayor orientada justamente a objetivos claros y medibles respecto a cómo aumentar la exportación. Creo que ahí ProChile puede tener un rol fundamental de articulación, y a partir de las reuniones y conversaciones que hemos tenido, creo que hay que organizar mejor todo esto para hacer una agenda con un objetivo más claro. Y lo último que quiero señalar es que, dicho todo lo anterior, nunca hay que olvidar que en economías como la nuestra, y esto la verdad ocurre con menor o mayor medida en todas las economías, siempre van a existir sectores que exportan y sectores que no exportan, ¿cierto? Y las MIPYMES van a estar sobre representados en los sectores que no exportan. Y lo importante acá es cómo en estas economías que tienen estas dos dimensiones, las que exportan, que normalmente tienen más productividad y son más dinámicas, y el resto, cómo logramos que la economía redistribuya bien todos los frutos entre estos dos mundos. Y ahí yo creo que, por ejemplo, las discusiones que hemos tenido de salario mínimo y otras, que lo que hacen es que aumentan la demanda interna, y si lo hacemos con buen apoyo a las pymes, también les ayudan a ellas en su transición. De esa manera nos podemos preocupar también de fortalecer la demanda interna, y que eso genere un buen ambiente para las pymes que por distintas razones, por los bienes que producen o por otras razones más bien idiosincráticas, nunca van a lograr salir. Entonces tenemos que lograr un equilibrio entre esos dos mundos, donde creo que las pymes pueden tener una mucho mayor participación en la exportación, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que tengan una buena demanda, un buen acceso al mercado, no reducir sus problemas de liquidez, y apoyarlas con distintas políticas para que, aun cuando no vayan a exportar, puedan tener una buena calidad de vida quienes son las y los emprendedores de esas pymes. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Muchas gracias por este resumen que nos ha hecho de cuáles son los grandes desafíos y algunas de las vías que usted ha visualizado ya junto con ProChile, Ignacio, de cómo abordar esta problemática. Vamos a aprovechar a que tenemos a Aaron, y que han hecho muchos estudios en el ámbito de APEC y debe conocer experiencias de otras economías de APEC, porque en APEC se habla de economías, no de países. Voy a preguntarle a Aaron, because in APEC they talk about economies. So Aaron, caso de éxito que puedas compartir con nosotros, en que parte de la problemática que enfrenta Chile hoy haya sido ya tratada y haya tenido alguna vía de éxito en la cual se haya podido incorporar o se hayan desarrollado políticas en alguna de estas economías que hayan apoyado exitosamente a las pymes para aumentar sus posibilidades de exportación. Esa pregunta primero, Aaron.
Thank you very much. Muchas gracias por la pregunta. Es de hecho uno de los roles básicos de APEC es para que las economías compartan información de mejores prácticas. Ya dicho eso, yo creo que es importante destacar que desafortunadamente creo que nadie tiene la bala mágica, para así decirlo. No hay una solución de tamaño único para todos y que se encontró la solución. Así que creo que hay muy buenos ejemplos que se pueden dar, pero es un trabajo continuo y es un objetivo que tenemos que lograr. Algunas de esas economías distintas, lo que han hecho ellos es, por ejemplo, y había una pregunta en el chat acerca de la información. Creo que hay muy buenos ejemplos que existen de cómo cerrar la brecha de información para las pymes. Lo que hemos visto es que hay economías que cuando ellos firman los tratados de comercio, lo hacen en un esfuerzo mancomunado para abordar toda la economía, unirse a las pymes, explicar el acuerdo, explicarle cómo utilizar el tratado. Otro elemento que me gustaría destacar como exitoso es el uso de tecnología, que esto es muy importante. Así que con la tecnología uno puede brindar información a muchos negocios al mismo tiempo. Y yo creo que hay muchos ejemplos a través de APEC donde se hace esto. Por ejemplo, se establece un sitio web que es una parada única donde una pyme puede ir y encontrar información sobre los tratados comerciales y que se expliquen en un idioma natural en vez de un idioma técnico comercial, donde se pueden tener bases de datos, donde es más fácil entender qué productos son cubiertos, incluidos y cuáles son las tarifas y tasas. Creo que hay muchos ejemplos, pero reitero, creo que no encontramos una solución única. Hay mucho más trabajo que tenemos que hacer dentro de la APEC para hacer doble clic en esto y entender las barreras que hay en comercio, en el uso de los acuerdos comerciales y ver sistemáticamente cuáles son los mejores ejemplos que se pueden aplicar. Gracias. Muchas gracias por los insights, Aaron. Hay mucho que hacer y el trabajo que hace APEC en este ámbito es de gran ayuda y podemos tomar ventaja de esa información que ya se entregó por distintos sitios web o dentro del trabajo de la APEC. Ministro Grau, y si pudiera ahondar un poco más en lo que está haciendo o planea hacer en uno de los desafíos que usted mismo planteó, y es de favorecer una mayor exportación de las pymes a través de la conformación de clústeres, ¿no? Bueno, que incorporen tanto a las pymes, que se puedan armar sus clústeres para tener mayor volumen o posibilidades de responder a las demandas para poder exportar, y también de constituir clústeres de grandes industrias para que demanden de manera coordinada a las pymes y se puedan organizar para poder favorecer las exportaciones. ¿Tienen alguna política o algún plan o que esté yendo en ese sentido? Sí, bueno, creo que aquí, Loreto, hay que distinguir entre dos tiempos de las industrias, ¿eh? Hay algunas industrias muy importantes que se están desarrollando, que están recién abriendo la cancha, digamos, en Chile, y en cambio hay otras que ya tienen mucho tiempo y el trabajo en ese caso es distinto, ¿ya? Entonces, déjame partir por las primeras. Tal vez el icono de esto es justamente la industria del hidrógeno verde, que va a tener, lo que se pronostica, va a tener probablemente un rol en todo el país, pero con mucha presencia en la región de Magallanes y en la región de Antofagasta. Allí lo que estamos haciendo, en particular en un trabajo que da continuidad a algo que viene haciendo Corfo y el gobierno regional hace bastante tiempo en Magallanes, estamos haciendo un trabajo tripartito entre digamos, el gobierno central, Corfo, el gobierno regional, que es quien lidera este proceso a través del gobernador Flies, y ¿me escuchan?
Sí, perfecto. A ver, se quedó congelado un segundo. Ahora a ver, Ahora sí, ahora ahora sí. sí. Ya, Sí. perdón. Lo que estaba diciendo es que tenemos un espacio tripartito de trabajo con el gobierno regional que lidera este proceso, el gobierno nacional, digamos, y Corfo, y grandes desarrolladores de proyectos en Magallanes de hidrógeno verde. Y justamente lo que estamos discutiendo allí es haciendo un mapa, ¿no es cierto?, de todos los bienes y servicios que van a necesitar estas empresas para su desarrollo, ¿cierto? De manera tal de que con tiempo podamos desarrollar esa red de proveedores, podamos ver cuáles son las asociaciones, las escalas, el diseño óptimo justamente para ese proceso, y justamente teniendo en cuenta y en perspectiva cuál ha sido las cosas que han funcionado bien y las que no han funcionado tan bien en el caso de la minería. Entonces, justamente en ese caso lo que estamos haciendo es lo que yo llamaría una política industrial moderna, es decir, una política industrial en la que lo que uno hace es que tiene una conversación muy horizontal con la industria y va descubriendo en un diálogo permanente cuáles son, digamos, los desafíos y las articulaciones que se requieren realizar. El rol del Estado en ese caso es más bien un rol de articulación, ¿no es cierto?, de conectar mundos entre distintos espacios del sector privado. Eh, eh, Espero que esto va a tomar tiempo, por supuesto. Estos proyectos son, digamos, esto yo lo miro desde una perspectiva positiva, pero estos proyectos recién están entrando durante estos años a los procesos de evaluación ambiental, por lo tanto, lo que se espera es que sean inversiones que empiecen en 2 años, en 3 años. ¿Ya? Entonces, la gracia de aquello es que nos da un buen tiempo para justamente preocuparnos de este diseño, poder trabajar en conjunto. También estamos trabajando en otras cosas a propósito de esa conversación. Por supuesto, hay temas de infraestructura común que podemos trabajar, que ahí también el Estado tiene un rol de coordinar, a ayudar en la coordinación a privados. Hay temas asociados al capital humano que uno tiene que desarrollar en la región de donde viene Verónica, por lo demás, para que, dadas las oportunidades que van a existir, tengamos la mayor, o sea, formemos a las personas con el tiempo que tenemos para que le saquen el máximo provecho a esas oportunidades que van a existir, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenga una presencia muy importante las y los trabajadores de la región, ¿ya? Y las pymes de la región. Entonces, estamos trabajando en esa materia. Muy interesante, ministro. Y cuénteme, en esta coordinación que están haciendo a nivel gubernamental, que dice que están trabajando con el sector privado, ¿se han incorporado también a las asociaciones gremiales, tanto nacionales como regionales? Me imagino que deben haber agrupaciones a nivel regional. ¿Cómo las pueden incorporar desde ya para ir creando las capacidades, a lo mejor, de todas estas pymes, para que lo que usted acaba de mencionar, en formación de capital humano, a lo mejor se puede ir capacitando de alguna manera a estos pequeños para que estén preparados para cuando se produzca la demanda? Claro, es muy pertinente la pregunta. La forma en que nosotros estamos haciendo estamos haciendo distintas cosas, pero comento esto porque creo que es un proyecto bien concreto que ilustra el tipo de cosas que podemos realizar. Nuestro plan en esto tiene etapas, ¿cierto? Entonces, hay una primera etapa en que justamente lo que estamos buscando es construir una visión común con estos grandes desarrolladores respecto a todos estos desafíos de capital humano, de transferencia tecnológica, de fortalecimiento de las pymes, de infraestructura común, en fin. Este es un proceso que vale la pena señalar, es voluntario. Ambas partes, o sea, las 3 partes, ¿no es cierto? Gobierno regional, gobierno nacional y sector privado participan de forma voluntaria porque todos creemos que hay en esta coordinación algo virtuoso, en que todos podemos ganar a partir de esa conversación. Y en una segunda etapa, una vez que tengamos identificadas esas distintas brechas, allí la articulación con las asociaciones gremiales regionales va a ser fundamental, ¿cierto? Que justamente articulan a las MIPYMES, porque una vez que uno identifica cuáles van a ser estas brechas y estos desafíos, entonces ahí el protagonismo pasa justamente a las organizaciones gremiales de empresas de menor tamaño. Es un trabajo que en parte la Corfo regional, en conjunto con el gobierno regional, ya han realizado, pero se va a ver fortalecido una vez que tengamos una visión común y una hoja de ruta
mucho más específica y concreta, con desafíos y compromisos de las distintas partes involucradas. Así que esa es la siguiente etapa que viene. Muchísimas gracias, ministro, para que Verónica y su gremio se vayan preparando para estos grandes desafíos y aprovechar las oportunidades también. Tengo una pregunta para Ignacio Fernández. Tú mencionaste que estaban buscando sectores nuevos de pymes, como aquellas que están en la industria creativa, por ejemplo. ¿Podrías profundizar un poco más en estos nuevos frentes y en qué mercados específicamente han identificado oportunidades para los que nos están escuchando acá tengan alguna idea? Sí, varias cosas. Quisiera tomar varios puntos de los que se ha hablado, que ha sido muy interesante la conversación, y voy a ir también derechamente a responder la pregunta. En primer lugar, en estos 3 meses que llevo en el cargo, que quiero decir muy claramente que hemos trabajado mucho con asociaciones gremiales, especialmente con aquellas relacionadas con las exportaciones, ¿no? Hemos estado trabajando en eso, fundamentalmente, y con las regionales también. Yo he estado visitando... he estado ya acá prácticamente en 5 o 6 regiones y he estado trabajando ahí, hacemos encuentros con las asociaciones gremiales, con las pymes exportadoras, estamos trabajando muy fuerte ahí. Efectivamente, tenemos una reunión pendiente con Verónica y con Conapyme y la vamos a saltar lo antes posible porque yo creo que ahí hay un mundo que se nos va a abrir también. Pero ahí también tenemos que ser muy precisos en el sentido que en esta etapa estamos trabajando con aquellas pymes exportadoras o que tienen capacidad exportadora. Todavía hay un trecho todavía para algunas pymes que no tienen capacidad exportadora, que todavía tienen que capacitarse y mejorar, y probablemente hay otros organismos de fomento productivo con los que estamos trabajando que también pueden ayudar. Pero efectivamente ahí tenemos pendiente una reunión con Conapyme, pero hemos trabajado muy fuerte con distintas asociaciones gremiales a nivel nacional y a nivel regional exportadoras, ¿no? Y también ahí hay un trabajo potente, como decía el ministro, que tenemos que seguir haciendo con Corfo y Cercotec, con lo que estamos trabajando, pero tenemos que, justo con la reunión que teníamos con el ministro ayer, ahí hay un nicho mucho más preciso en el que tenemos que seguir trabajando para ver cómo, y aquí voy a tratar de responder a tu pregunta, cómo podemos buscar estas pymes, salir a buscar estas pymes que efectivamente, tanto en servicios como en bienes, le están proveyendo a nuestras grandes industrias exportadoras de manera de poder apoyarlas a salir a exportar también a ellas. Específicamente en industrias creativas y en servicios en general tenemos tremendas posibilidades, estamos trabajando muy de la mano con ellas, y hay mercados relevantes, obviamente Latinoamérica es un mercado relevante, pero estamos trabajando en Estados Unidos, estamos trabajando en Europa, hace poco tuvimos la participación en Cannes, estamos trabajando muy fuerte en distintos mercados en industria creativa, y hoy yo lo invito a los que estén preguntando a que se contacten con nosotros, específicamente Raúl Vinche, el jefe del Departamento de Industria Creativa, y podemos contarle exactamente el programa específico que tenemos. Pero tenemos muchas actividades para este año y estamos participando efusivamente. Estuvimos recién en la FIL Bogotá, estuvimos en la FIL Buenos Aires, estuvimos en Kansas, estamos en distintos lugares donde estamos participando y ahí hay una industria muy potente que tiene que ver justamente con las pymes. Lo mismo en servicio. Eso por el momento. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Voy a volver a Aaron para preguntarle, in line with the Minister Brown and Veronica said as to government union... En línea a lo que dijo el ministro y Verónica acerca para las pymes, ¿cómo diría que este aspecto específico se está abordando a través de la región de APEC? En el caso de Canadá, por ejemplo, ¿cómo abordó este desafío de la coordinación correcta, el movimiento, etcétera? Muchas gracias nuevamente por la pregunta. Así que ahora voy a comenzar con mi rol de APEC y después de la perspectiva de Canadá. Nuevamente, de la perspectiva APEC, hay muchas economías distintas en la APEC. Un aspecto, y APEC es una organización de creadores de políticas, pero creo que también hay un rol para la organización de negocios asociado con APEC que informa a los legisladores acerca de los desafíos que enfrentan los negocios. Creo que esa retroalimentación es muy importante como sistema. Si pienso en el caso de Canadá, lo que hemos hecho específicamente es que con ese mecanismo de retroalimentación
colocamos más consultas con los negocios para entender cuáles son los desafíos que enfrentan. Mostré información de una encuesta que hicimos, que es una forma más oficial de obtener información acerca de los desafíos, y hemos experimentado cómo resolver los desafíos. Hice referencia a algunas soluciones que hemos usado para desafío de información, pero si puedo dar otro ejemplo concreto de lo que hemos hecho como experimento, y el punto aquí es que debo destacar que no tenemos la solución, podemos intentar distintos métodos, algunos vemos que funcionan y otros que no, vamos a expandir sobre lo que funcionan. Algo que hacemos que es innovador e interesante es que mencioné que las pymes le falta las habilidades especializadas y la información especializada. Lo que hemos hecho es que creamos como a nivel experimental, muy etapa pequeña, pero en asociación con la Universidad y Escuela de Negocios Mayor de Canadá, antes de que las pymes vayan en una misión comercial, pueden trabajar con la Escuela de Negocios y de hecho tienen un match con los alumnos de la Escuela de Negocios, y como parte de sus estudios, estos alumnos hacen el estudio de caso, trabajan con la pyme y crean el plan de exportación. Y hemos visto que tienen mucho éxito y las pymes siempre toman la oportunidad de trabajar con pymes, y los estudiantes tienen de esta forma acceso a la información, y los estudiantes, a través de formular preguntas claves, pueden hacer que el negocio piense en todo de una forma distinta y que tenga mayor éxito en las misiones comerciales. Hemos tenido una respuesta muy positiva a eso y eso es lo que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Aaron, y muy interesante, bien innovador, al menos de parte nuestra nunca habíamos escuchado un programa así. Y es, mira la coincidencia, porque en el chat tenemos a Luis Antonio Moreno, que es académico investigador del DUOC de la Universidad Católica, y justamente dice que este tema lo han venido investigando desde hace un tiempo, toda la problemática que hemos planteado acá, y queremos generar puentes de trabajo entre las partes para desarrollar iniciativas para que las pymes puedan exportar o trabajar en sus procesos. Y les pide ahí, por favor, a ustedes, me imagino especialmente Ignacio y ministro, si fuera posible contactarles para conversar respecto a este tema para nuestra investigación y ver cómo podemos aportar desde la academia. Y aquí Aaron nos acaba de dar un ejemplo de cómo con un programa colaborativo con una universidad en Canadá, los mismos alumnos que estudian negocios, bueno, business se habla en inglés, pero ingeniería comercial o economía, están capacitando a pymes un poco antes de que empiecen a exportar. Ahí está en el chat, les pido, está el contacto de Luis Antonio Moreno, que es profesor del DUOC, para que puedan armar el link y aprovechar esta, porque además el DUOC de la Universidad Católica está en todo Chile, tiene acceso a muchas pymes, así que sería súper interesante a lo mejor explorar un programa como el que nos acaba de contar, perdón, Aaron. Volviendo al ministro, quisiera preguntarle, hay un tema en el cual, sobre todo en el ámbito de la Alianza del Pacífico, que también aprovecho de preguntarle si usted ve alguna posibilidad de aumentar el comercio intrarregional, sobre todo en cuanto a pymes, en el marco de la Alianza del Pacífico, pero además había una iniciativa que se empezó a implementar hace muchos años ya la Alianza, de ver la posibilidad de que las pymes puedan participar en los procesos de compras públicas de los otros países miembros de la Alianza del Pacífico, como un primer paso para poder hacerlo a otros países, pero ya que teníamos este proceso de integración, aparecía como algo más fácil. ¿Tiene alguna novedad que contarnos ahí, ministro? Algo que, o si no es la Alianza del Pacífico, con otros procesos de compras públicas en otros países de la región. Gracias, Loreto. A ver, lo primero que diría es que una de las de los elementos estructurales de nuestra política exterior, que el presidente Boric ha señalado de forma muy categórica, es tratar de fortalecer todos los espacios multilaterales, ¿no es cierto?, de larga tradición y que tienen cierta validez, más allá de las posturas políticas que siempre son coyunturales de cada uno de los gobernantes, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos ha pasado
el último tiempo en América Latina en general, es que se van armando o fortaleciendo algunas expresiones dependiendo de cuáles son las distintas posturas políticas. Y nosotros creemos que eso no ayuda justamente a desarrollar las alianzas político-culturales, comerciales que uno debe realizar entre los distintos países. Y en ese marco nosotros hemos hecho un esfuerzo como país de seguir fortaleciendo la Alianza del Pacífico. A mí me tocó acompañar al presidente a México cuando se buscó dar un mayor impulso, y más allá de las vicisitudes que han existido en la región, ¿no es cierto?, el último tiempo, nosotros seguimos con ese convencimiento, ¿no es cierto?, de fortalecer esa alianza. En el marco de esa alianza, además, quiero señalar que justamente en ese viaje a México nos acompañaron algunas pymes, en ese caso principalmente ligadas al sector turismo, y a partir de aquello se buscó fortalecer la alianza de pymes que existe a propósito en el marco, digamos, de la Alianza del Pacífico, y creo que eso es algo que todos debiéramos ayudar a fortalecer. Dicho lo anterior, yendo a la pregunta, lo que yo puedo responder de esa pregunta, porque como ustedes bien saben, digamos, las relaciones más comerciales del país se llevan desde la subrey, y es la que impulsa justamente este tipo de políticas, pero lo que sí puedo comentar para las pymes es lo que estamos haciendo en lo que se refiere a compras públicas de Chile. Y allí estamos tramitando una ley que viene de administraciones anteriores, pero donde nosotros incluimos una cantidad de indicaciones importantes en el Senado. Acabamos de terminar la tramitación de esta ley en la Comisión de Economía del Senado, y esta es una ley que hace muchas cosas, muchas, además de aumentar la eficiencia de las compras públicas, en fin, pero lo que se refiere a las pymes es una ley que va a permitir aumentar en $300 millones, de acuerdo a las proyecciones de compras públicas, de Chile Compra, perdón, en $300 millones lo que el Estado compra anualmente a las MIPYMES. Y creemos que eso les va a dar más cancha, y además le da una especial preponderancia a las pymes de regiones en los casos que las ventas sean en regiones. Sé que esto no es exactamente lo que se me preguntó, pero es lo que yo puedo contestar de acuerdo a las competencias que tiene el Ministerio de Economía. No, ministro, muchas gracias, porque además es algo más concreto, más posible, o sea, depende de nosotros, básicamente, porque cuando hablamos de la Alianza del Pacífico dependemos de los acuerdos con otros países y es mucho más complicado. Así que muchas gracias por esa respuesta. Y aprovecho de preguntarle muy cortito, ministro, porque voy a hacer la misma pregunta a Ignacio sobre las compras públicas, ya voy contigo, Ignacio, pero quería preguntarle, ministro, a propósito de las leyes que están en proceso o en tramitación, ¿en qué va la ley de pago a 30 días? Que es crucial, todos sabemos, para nuestras pymes. Sí, esta ley entró al Congreso a finales de enero del 2023, pero tiene que ser tramitada en la Comisión de Economía. Entonces, como la Comisión de Economía hace 1 o 2 semanas terminó de tramitar compras públicas, ahora entra pago a 30 días. Así que es una ley que está empezando su proceso de tramitación. Ahora, me gustaría comentar cuál es la innovación principal de esta ley, porque yo creo que por lo demás trabajamos con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que es donde participa Verónica y los principales gremios pymes del país, y tenemos ahí equipos técnicos que trabajan cada una de estas agendas. En la actualidad existe una ley para el pago a 30 días. El problema es que esa ley no logra las consecuencias buscadas, ¿no? Y el problema principal es que esa ley dice, mire, la empresa grande que te compra tiene que pagar a 30 días. Y si no paga 30 días, la empresa pequeña la tiene que denunciar, ¿no? Por supuesto, las empresas pequeñas no van a hacer esa denuncia, ¿no? Y no van a hacer esa denuncia algunas veces por un tema de costo, contratar abogados, o porque van a perder al cliente, ¿no? Entonces, es una ley que tiene una inspiración en la asimetría que existe entre las empresas pequeñas y las empresas más grandes, pero después cuando piensa cuál es el mecanismo concreto para operacionalizar esta exigencia de los 30 días, se olvida de esa asimetría, ¿cierto? Y le exige a las pymes, digamos, un acto heroico. Nuestro proyecto de ley cambia eso dramáticamente,
porque genera una base de datos censal en impuesto de interno, donde va a estar especificado el tiempo del pago de cada una de las facturas, de todas las transacciones que se realicen en Chile. Esto va a generar una base que no existe en la actualidad, ¿no? Y eso va a permitir que existan consecuencias tributarias que van a estar especificadas en la ley a las empresas que no cumplan sus pagos a tiempo, ¿no? Entonces, eso va a generar incentivos para que se pague a tiempo, ¿no? Sin necesidad que las pymes tengan que hacer ningún acto específico, ¿no?, que les pueda generar un problema con su cliente. Entonces, es un cambio de paradigma, porque no le exige a las pymes llevar esto a una corte, sino que genera consecuencias tributarias que tienen que ver con el sujeto tributario, con la posibilidad de retener IVA, en fin, que tienen actualmente las empresas compradoras que se perderían al menos por un tiempo, ¿no es cierto?, en la medida que exista un comportamiento de mal pagador. Así que esperemos que podamos avanzar en esta ley, que va a ser un cambio bien sustantivo en la relación de las empresas de menor tamaño con las empresas más grandes, y de esa manera empezar a solucionar este problema serio de liquidez que existe. Qué buena noticia, ministro. Le deseamos muchísimo éxito en la tramitación. Sería una gran cosa para las pymes, porque es uno de los grandes escollos de lo cual se viene hablando hace tantos años y que lamentablemente no se ha podido solucionar del todo. Pero una gran cosa tener esta información. Le paso ahora la palabra a Ignacio para que nos cuente un poco sobre lo de compras públicas, y después le vamos a preguntar a Verónica sobre ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Y cuáles son las necesidades que tienen ustedes como pyme para abordar y poder estar preparados para todos estos anuncios que nos han hecho el ministro Ignacio sobre sus planes y políticas? Ignacio. Sí, muchas gracias. No solo de compras públicas, sino en general con el aprovechamiento más a fondo que tenemos que ir logrando de los tratados de libre comercio, un poco en la línea de lo que hablaba Aaron al principio, ¿no? Yo creo que ahí el tema de compras públicas efectivamente es un capítulo de los tratados de libre comercio donde podemos seguir mirando cómo lo implementamos de una forma, cómo lo trabajamos de una forma en que las pymes puedan incorporarse, y ahí hay un trabajo que se está haciendo junto con la Subred, y nosotros como ProChile también queremos estar metidos en eso, porque ahí hay una oportunidad que tenemos que seguir buscando, digamos. Y junto con eso está todo el tema relacionado con los encadenamientos productivos que nos permiten los tratados de libre comercio y en general el comercio internacional, ¿no? Y ahí quiero contar que, por ejemplo, ahora que vamos a estar en esta rueda de negocio en México, y luego vamos a hacer algo parecido en Panamá, que va a ser bastante grande a principios de septiembre, donde hay bastante interés de las pymes por inscribirse, ya se inscribieron en México. Estamos trabajando efectivamente para mostrar cómo podemos seguir profundizando en todo lo que tiene que ver en lograr que hagamos encadenamientos productivos de manera que con socios internacionales podamos hacer transformaciones productivas desde Chile y desde aquí exportarlas al exterior, aprovechando las ventajas que nos dan los tratados de libre comercio. Ahí hay todo un tema de acumulación de origen que nos da esta red de acuerdos de libre comercio que tenemos que seguir aprovechando. Entonces ahí yo creo que tanto el tema como compras públicas, como el tema de acumulación de origen, cadenas global de valor y encadenamiento productivo, son temas que estamos trabajando, y efectivamente ahí las pymes pueden jugar un rol bien relevante. Y con respecto al tema de compras públicas en la Alianza del Pacífico, ¿tienes alguna información, Ignacio? Yo sé que eso lo lleva más que nada Subred, pero me imagino que debes saber en qué están. ¿Se pudo avanzar algo? ¿Hay algo concreto o quedó ahí? Porque hubo un plan piloto con Colombia, creo. No sé qué pasó después. No tengo información precisa de lo que está pasando ahora, pero con Colombia efectivamente estamos trabajando bastante, y sobre todo tenemos un programa nosotros y hemos trabajado en compras públicas en materia de servicios especialmente, con Latinoamérica en general. Y ahí estamos profundizando y estamos viendo de qué manera podemos seguir potenciando la utilización de nuestro acuerdo de libre comercio en este sentido. Muchísimas gracias, Ignacio. Bien. Antes de ir a Verónica, I'm going to ask the last question to Aaron. We're reaching the end. Le voy a preguntar la última consulta a Aaron. Hay una pregunta en el chat que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio. ¿Qué acciones ha tomado Canadá para sobreponerse a la mala información que existe en las pymes en cuanto al uso de los tratados de libre comercio y los tratados de comercio? Esto no solamente afecta a las pymes en Chile,
por lo menos en Chile, este mal uso o falta de información de los tratados de libre comercio es pésimo, especialmente para las pymes. ¿Qué hizo Canadá con respecto a esto? Bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que comencé a responder a esta pregunta anteriormente y me permite elaborar sobre eso. Y el caso canadiense, hace un par de años atrás encontramos que MIPYMES no estaban tomando ventaja de los acuerdos de libre comercio. Hicimos una investigación para entender por qué y para apoyar este tipo de involucramiento y participación. Usamos herramientas electrónicas para brindarnos información específicamente sobre ese sitio web. Ahora tenemos herramientas que permiten las MIPYMES ver los productos y encontrar la tarifa que le aplica, y también es más fácil identificar qué tanta ventaja da eso. Para algunas economías puede ser pequeña y para otras mayores, y esto puede indicar oportunidades. Aparte de eso, hemos hecho mayor esfuerzo para mayores acuerdos comerciales, de participar en reuniones con asociaciones gremiales y para darle sesiones a las MIPYMES, que comienza con lo más básico, por ejemplo, que sepan que existe este acuerdo, llegando a sesiones más avanzadas y cómo aplica a productos específicos o para asociaciones sectoriales y cómo puede aplicar a sus productos específicamente. Así que creo que aún estamos en las etapas tempranas de esto, pero creo que es uno de estos ítems que potencialmente podemos avanzar más en la APEC para ver cuáles son las mejores prácticas. Y creo que esto es algo que Chile hace un gran socio, así que esto nos permite, como estamos tan cerca de las mesas de trabajo y Chile ha apoyado tanto el rol de los acuerdos comerciales y las pymes, yo creo que es algo donde podemos hacer aún mucho más, enfocándonos en algunos temas específicos y quizás que eso sea una nueva iniciativa para entender cuáles son las mejores prácticas para la economía APEC. Creo que también voy a agregar que no solamente hacer una encuesta de qué hacen las economías, sino cómo se mide el éxito. ¿Cómo podemos decir en distintas economías qué funciona y qué no? Porque es importante decir, intentamos eso y no funciona. Por lo tanto, es algo que ahorra esfuerzos a otros. Espero que eso responda en algo la pregunta. Muchas gracias. Y tenemos más trabajo que hacer. Es algo que debemos proponerle al subsecretario de Relaciones Económicas que haga un seguimiento en. Así que muchas gracias. Al expresidente Frey, que siempre nos hace unos pequeños comentarios al término de nuestro webinar y le agradecemos por eso. Quiero darle la palabra a Verónica para que hagas algunos comentarios respecto a cómo ves desde tu gremio todas estas herramientas que se te han presentado hoy día, qué posibilidades hay, qué barreras ves que no hayan sido tocadas, que nos puedas compartir, porfa, desde tu punto de vista. Mira, me pasa como algo especial porque uno ve las buenas intenciones, ve buenos proyectos que uno quisiera que se materialicen, porque en realidad, si bien estamos hablando de cómo pueden exportar las pymes están pasando por una situación complicada, las MIPYMES, yo diría más las micros y las pequeñas. Entonces, ojalá salga pronto lo del pago a 30 días. Sí me preocupa un poco que el tiempo que se pueda demorar en generar esa base de datos. A mí me encantaría que el sistema fuese como tan rápido como que el que contrató a una pyme para un servicio no pueda recuperar, no pueda aprovechar el IVA mientras no haya pagado esa factura.
Yo tengo, por ejemplo, en estos momentos colegas que no les han pagado sus servicios desde marzo en adelante. Y esa persona tiene que poner todo, o sea, seguir poniendo más capital que no tiene para poder seguir manteniendo el servicio. Y ya lleva casi 3 meses, 4 meses sin pagar. Entonces, me preocupa un poco cuánto va a ser esa demora. Puede salir rápido la ley, pero en que se genere esa base de datos y empiecen a haber consecuencias en realidad para quien no ha pagado la factura, me asusta un poco que sigamos manteniendo este sistema de morosidad de parte de las empresas hacia los MIPYME. Y bueno, ojalá se pueda estabilizar. Mira, yo dentro de los trabajos que leí respecto de las exportaciones, veía que una de las conclusiones era generar quizás un ministerio para las pymes, de la industria y las pymes. Y fíjate que si uno lo asocia, capaz que fuese necesario, porque como que los MIPYMES están siempre dependiendo la actualidad que haya. Cualquier cosa te desestabiliza y hasta ahí llegó. Quizás no sea el caso de todos los exportadores, pero sí es el caso de los que tienen su economía a nivel nacional, su movimiento aquí al interior. Entonces, en el tiempo de la presidenta Bachelet se creó el tema del estatuto PYME, que igual hay hasta desconocimiento así entre nosotros, de los parlamentarios no saben qué es lo que es el estatuto PYME. Entonces no es algo que se pueda tampoco decir, lo vamos a aplicar, o que todas las leyes primero vean si se perjudica a las pymes con alguna normativa o no. Pero nosotros tenemos como esperanza de que realmente se hagan trabajos con los pymes. Vamos a trabajar con Ignacio, con el tema para aquellos que puedan ver la forma de exportar. Y nosotros nos queda la gran tarea acá a nivel nacional también, de generarle seguridad a los MIPYMES, confianza, credibilidad en lo que se les pueda estar ofreciendo. Yo veo al ministro Grau muy preocupado de los pymes en realidad, muy involucrado con nosotros. Eso lo puedo decir. Pero no puedo decir lo mismo de muchos más. Entonces, como que la esperanza la tenemos puesta en el ministro Grau, en lo que él puede hacer y sabiendo todas las limitaciones que tiene su cartera. Entonces, bueno, vamos a ponerle esperanza y fe porque eso es lo que mueve todo y aprovechar oportunidades como esta, que puedan demostrar también un poco qué es lo que son los MIPYMES, qué es lo que es. Leía la pregunta de alguien por ahí que preguntaba cuál es lo que uno representa. Nosotros somos un Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa y los requisitos para entrar es simplemente estar agrupado en alguna organización que lo pueda representar. No puede entrar la persona como natural, pero sí entra como una persona jurídica con su personalidad jurídica vigente, y ojalá la gente tienda a pensar que la asociatividad es necesaria para todo, para todo. Si uno lo piensa que las compras al mayor salen mucho más convenientes que al detalle, también las personas van a conseguir mucho más, las organizaciones consiguen mucho más estando organizadas y no estando así solitas en la vida. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias. Además, le has puesto una carga extra al ministro Grau con las expectativas. Todos esperamos de verdad, ministro, que le vaya muy bien con lo que está impulsando. Antes de cerrar, quiero darle la palabra, que siempre lo hacemos, al expresidente Frey, que nos aporta su visión con su experiencia de tantos años, siguiendo las políticas públicas, lo que se hace en el país, la visión de Estado. Presidente, por favor, si quiere hacer algún comentario, bienvenido. Gracias por este seminario. Perdone, presidente, está sin cámara. ¿Es porque quiere así o...? ¿No? Ah, ahí está, ahí sí, pues. Ya. Ahora ahí sí. Estamos. Ahora sí, ya. Sí. Bueno, felicitarte por esta reunión, porque la Fundación del Pacífico fue pionera desde los años 90 en abrir el APEC, abrir el Asia-Pacífico. Entonces, esto es muy importante. Quiero saludar, lógicamente, a todas las autoridades presentes, al ministro, al director de ProChile, a la dirigente de las pymes y al representante de Canadá.
a mí me surge una duda permanente que yo creo que no hemos resuelto. Competir en el mundo hoy día, necesitamos al país en su conjunto. Aquí no puede competir la empresa, no pueden competir las pymes, no pueden competir el gobierno. Tenemos que estar todos juntos. La asociatividad público-privada es fundamental. Lo decía muy bien el ministro, el Ignacio de ProChile, director de ProChile. Él habló del 75. Yo he usado mucho esa cifra, pero la que tenía era como 71, 72, pero si él dice 75, mejor todavía. El 75% del PIB, ha dicho él, que es el comercio exterior de Chile. ¿Cómo aprovechamos eso? Y por eso, cuando a mí me tocaba viajar, llevábamos a todas las organizaciones, llevábamos representación de los medios de comunicación, de la cultura, del parlamento. Hay acuerdos parlamentarios entre muchos países del Asia y de América Latina, que también hay que aprovechar. Todo eso hay que aprovecharlo, la sociedad público-privada. Y lo decía muy bien el ministro, las grandes empresas viven y trabajan, y las grandes empresas exportadoras trabajan con muchas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, aquí tenemos que juntarnos todos y enfrentar esta realidad. Yo se lo digo con toda responsabilidad. Lo que nos demoramos como país en aprobar el TTP-11, casi 4 años o más. Se firmó el 2018, casi 5 años. Lo que nos demoramos en negociar con la Unión Europea, muchos años, 4 años negociando. ¿Qué ha significado eso? En el caso de la Unión Europea, bajó tanto el intercambio de productos que no modernizábamos nuestros tratados, que llegó un momento en que Japón y Corea tenían más representación en el comercio exterior de Chile que toda la Unión Europea, que son 27 países. Por suerte eso se está modificando. Lo mismo pasa con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha sido un gran esfuerzo porque los países de América Latina viven hoy día en otras realidades. Eso hay que entenderlo. Viven en otras realidades. ¿Qué es lo que está pasando con la Alianza del Pacífico? Está prácticamente paralizada, porque México no quiere entregar la Secretaría pro tempore, entonces estamos, y no hemos aceptado a Ecuador, no hemos aceptado a Panamá, que dice el director de Chile que van a hacer también trabajos con México, con Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica que quieren participar. Y los países del Asia-Pacífico, por ejemplo, Corea ha pedido hasta el cansancio, y entiendo que Chile ha apoyado esa propuesta de Corea de ingresar a la Alianza del Pacífico. Tenemos que potenciar, porque en general los organismos de integración en América Latina no han funcionado. Entonces, eso tenemos que potenciarlo también. Y por lo tanto, si tenemos esta red de acuerdos con más de 60 y tantos acuerdos comerciales de Chile, todo el país reconocido como el que tiene la red más grande, tenemos que aprovecharla. Asociatividad público-privada, hacer todos los esfuerzos. El TPP, que nos demoró a buscar 5 años entrar, y resulta que ahora ingresó Gran Bretaña, porque después del Brexit tenían una pata coja, y ahí entraron y son socios también. No podemos desperdiciar esas oportunidades. Entonces yo creo que este esfuerzo es de todos, tenemos que hacerlo entre todos, pero desgraciadamente en América Latina hoy día, si miramos nuestros 4 socios de la Alianza del Pacífico, hay realmente un interés en México en esto, hay interés en Colombia en esto, muy poco. Y la realidad lo está demostrando si no tenemos secretaría pro tempore ya casi unos buenos meses y unos cuantos años. Entonces aquí los organismos de integración en América Latina funcionan poco, por lo tanto tenemos que aprovechar todo. Y nosotros cuando partimos, y yo me nombró la presidenta Bachelet, me ratificó después el presidente Piñera, hacíamos la Chile Week en el Asia, íbamos con todo. El año pasado fuimos, después de todos los tiempos de COVID, hemos vuelto a hacer reuniones internacionales. Me tocó participar en una delegación y estamos organizando viajes a Japón, a Tailandia, a
a Indonesia, a China, este año. Pero el año pasado fuimos solos, no estaba presente el gobierno. Hablé con el ministro Van Claveren, que evidentemente ha hecho un cambio fundamental en esto, para que participemos. No pueden ir solo los privados, los pequeños, los medianos, los chicos, todos tenemos que ir. Y por lo tanto, este es el mensaje. Todos juntos, asociatividad público-privada es la puerta, la llave que abre la puerta de las grandes economías, donde tenemos los tratados y los tenemos que aprovechar. Y también quisiera, junto con saludar al representante de APEC y yo diría de Canadá. El año pasado celebramos 25 años de tratado con Canadá. Fue el primer tratado de libre comercio que hizo Chile con una nación desarrollada. Y en la celebración de ese aniversario, aquí en Santiago, tuvimos a los ministros de Comercio de Chile y de Canadá, los empresarios, los embajadores, estaban todos presentes. Y ahí hubo un conjunto de pequeñas y medianas empresas chilenas que han colaborado en abrir puertas para las pequeñas y medianas empresas con Canadá, que nos ha dado las oportunidades. Aprovechemos esas oportunidades, están ahí en la mano. Pero lo que más quiero celebrar este webinar, porque así tenemos que actuar. Y hay que tomar todas las visiones y aprovechar las oportunidades. Reitero, hay muchas oportunidades para Chile, no las desperdiciemos. Pasamos un año casi que la Direcom tenía otra línea. Por suerte cambió todo ese equipo y ahora estamos endilgando hacia el lugar en el que debemos estar, porque ahí está la realidad de Chile. 75% del PIB de Chile, comercio exterior. No desperdiciemos la oportunidad y trabajemos todas las grandes empresas, las pequeñas empresas, fundamental. Aquí son miles y miles. En el TPP-11 hay 1.500 pequeñas y medianas empresas. Pensemos que las grandes exportaciones de Chile son 6.000 productos a la mayoría de estos mercados. Entonces está todo el país comprometido y su desarrollo comprometido en esta tarea. Por eso, gracias por permitirme dar estas palabras y yo voy a seguir activo en este tema. Como digo, tenemos programas de trabajo, pero siempre es que las contrapartes también entiendan que hay que ponerse de acuerdo y no políticamente destruir los sistemas que tenemos. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias por participar, por sus palabras. Y bueno, y los liberamos, nos pasamos un poco el tiempo, le pido disculpas al ministro por los minutos extras. Ignacio, Aaron, thank you so much, y Verónica, un gusto conocerte, y esperamos tener un webinar similar a este, quizás en un año más, un poquito más, a ver qué ha pasado, cómo le fue al ministro con su ley. Vamos a empujar desde todos los sectores para que todo esto siga avanzando en favor a nuestras pymes. Muchas gracias a todos, muchas gracias, presidente, de nuevo. Gracias. Gracias, Loreto. Gracias. Que esté muy bien. Chao, Verónica. Chao, Ignacio, Loreto. Chao, presidente. Que esté muy bien. Gracias. Esté muy bien. Gracias, igualmente. Chao, chao, gracias.